Esta mañana vamos a comenzar hablando de política con nuestro invitado, pero antes vamos a poner en contexto algunos de los puntos que vamos a tratar. Para muchos, la situación fiscal del país es una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento. Algunos políticos expresan que el gobierno podría caer en una situación de impago en octubre, mientras que algunos economistas señalan que esto podría ocurrir entre noviembre y diciembre. El impago implica que el gobierno no contará con los recursos para cumplir con sus obligaciones con proveedores y el salario de miles de empleados públicos. Por ahora se habla de una serie de acercamientos políticos para establecer mecanismos que impidan que el país enfrente esa situación. El gobierno continúa hablando sobre la necesidad de que se apruebe una emisión de bonos y ha girado órdenes para que se apliquen medidas de austeridad. Se conoce de los acercamientos, pero no se habla de avances. El Partido Arena ha sufrido un cambio de mando y todavía está definiendo los lineamientos de trabajo ante temas urgentes como la crisis fiscal. En la Asamblea Legislativa, sus diputados han hablado que es necesario recortar gastos, reducir endeudamiento y aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Septiembre es un mes clave para el país porque se define el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Por ahora, desde Casa Presidencial y del mismo Ministerio de Hacienda, se ha dicho que las proyecciones de gastos serán similares a las de 2016. Las instituciones, la mayoría ya definió su presupuesto e incluso ya fuimos testigos de cómo la Asamblea Legislativa intentó aprobar su plan de gastos y se frenó cuando no se lograron los votos. En el ambiente político todavía hacen eco declaraciones como por ejemplo las vertidas por el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en las que expresó su desacuerdo con medidas como retirar el subsidio a muchas familias. A nivel judicial se está a la expectativa de la captura del expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, Nicola Angelucci, y del exdirector del proyecto Infocentros. Este proyecto surgió y desapareció en administraciones del Partido Arena. A los detenidos se les cuestiona el uso que dieron a un estimado de 6 millones de dólares. En los tribunales también ya hay fecha para la audiencia probatoria contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, acusado de enriquecimiento ilícito. Al exmandatario se le cuestiona ingresos por más de 700.000 dólares. Siempre en temas judiciales, ha incrementado la atención por las protestas en contra de magistrados de la Sala de lo Constitucional. A esto se vino a sumar que el magistrado Belarmino Jaime chocó verbalmente con la presidenta de la Asamblea Legislativa ante declaraciones de la legisladora en un caso de supuesta evasión de impuestos. Estos son algunos de los temas con los que iniciamos la semana en la entrevista de Hechos AM. Bueno, y le damos la bienvenida una vez más al secretario general del partido FMLN, al diputado Medardo González. Medardo, qué gusto que pueda acompañarnos. Cómo no, igualmente, Manuel. Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas. Bueno, secretario, han ocurrido situaciones importantes durante el fin de semana. Vimos que ya fue juramentado pues, el nuevo secretario del Partido Arena, el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena. Nos referimos a Mauricio Interiano. Él habló de un diálogo con el presidente de la República, con la presidencia de la República, llamado que fue respondido casi de inmediato por el presidente Salvador Sánchez Serén. Me gustaría que me diera a ustedes cuál es la lectura que hacen de esta situación, de este hecho que se ha dado, donde ya hay digamos, disposición para buscar los acercamientos necesarios para poder solventar la situación del país en materia fiscal. Bueno, como lo dice en el tuit el presidente de la República, el diálogo entre Casa Presidencial, la Presidencia de la República y el Partido Arena en la búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo y al país se vienen dando desde hace meses de manera continua. Se detuvo precisamente por este último momento ya del proceso de elecciones internas en Arena y ahora lo que se estaba esperando era que tomara posesión la nueva dirección nacional. De tal manera pues que el FMLN, el gobierno de la República de El Salvador, estamos listos precisamente para darle continuidad a este diálogo. También es bueno destacar que el presidente de la República, igual después de sostener y decir que está abierto a esta continuación del diálogo, también dice que no acepta condicionamientos pues por parte de nadie, condicionamientos para este tema del diálogo. De hecho, creo que el presidente de Arena
está utilizando un tono que parecería que en realidad no quiere diálogo. Eso parece por el tono, la agresividad que está utilizando el nuevo presidente de Arena, el señor Interiano. De tal manera que condicionamientos para la continuación del diálogo no viene al caso. Mi reacción es precisamente de acompañamiento a este planteamiento hecho por el presidente de la República ayer, de que el gobierno no puede aceptar condicionamientos de parte de nadie en este tema de la continuación del diálogo. De hecho, estamos convencidos, estamos claros de que la situación del país es una situación, digamos, complicada, que debemos enfrentar, que debemos de resolver para estos próximos meses. Estamos claros de eso y que necesitamos dialogar, necesitamos platicar, necesitamos ponernos de acuerdo, particularmente con el Partido Arena, que tiene la llave en la Asamblea Legislativa, porque sin los votos del Partido Arena es imposible, digamos, inyectar el dinero que el gobierno necesita. De tal manera, pues, que nosotros tenemos claridad total de esta situación y estamos dispuestos a darle continuidad al diálogo que teníamos, pero, insisto, creo que está clarísimo que el presidente de la República tiene razón, porque no puede, digamos, aceptarse este tipo de mensajes, este tipo de actitud prácticamente confrontativa frente a la presidencia de la República. ¿Cuáles son los términos, diputado, que ustedes buscarían en que se diera, por ejemplo, este tipo de negociaciones? Porque ayer, bueno, como usted bien lo menciona, Mauricio Interiano, por ejemplo, decía, no estamos viendo soluciones y le pedimos al presidente que no busque culpables a la situación de la crisis, pero a la vez, bueno, hacían este llamado al diálogo. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los términos en que ustedes, por ejemplo, aceptarían que haya este acercamiento a nivel político para buscar soluciones? Bueno, de hecho, quiero decir en primer lugar que el gobierno de El Salvador ha venido, digamos, tomando medidas que le han permitido enfrentar la situación, que ha impedido que se llegue a una situación de impago, a una situación de crisis. De hecho, el gobierno de El Salvador pues garantiza digamos, el pago de salarios, el pago de los gastos fundamentales. Es decir, no ha habido una situación, digamos, que nos lleve a una situación de crisis total. No es cierto de que el gobierno esté en una situación ya de total crisis. De hecho, el pueblo salvadoreño sabe y debe de saber que la economía de El Salvador es una economía que viene en crecimiento. El año pasado cerró nuestra economía con más del 2% de crecimiento y ahora igual han habido, digamos, crecimiento en el número de empleos que se han generado. Las exportaciones mantienen un crecimiento, es decir, nuestro país, El Salvador, con todas y las dificultades que podrán haber, lo cierto es que los esfuerzos del gobierno, del empresariado, de la ciudadanía, los esfuerzos de nuestros compatriotas que mandan remesas a sus familias aquí a El Salvador, todo eso da como resultado un crecimiento de nuestra economía, inversionistas también, que por cierto ha crecido ese rubro con respecto a gobiernos anteriores, el tema de la inversión extranjera.
todo esto es importante tenerlo en cuenta. De hecho, Arena y la derecha mantiene este tipo de lenguaje agresivo pero falso, aduciendo y planteando que el gobierno no tiene absolutamente ningún logro, ningún resultado. Esto, digamos, es importante señalarlo, y luego en esta situación fiscal también es importante decir, Manuel, que esta situación fiscal es una situación que venimos arrastrando desde los gobiernos de Arena, que prácticamente endeudaron a nuestro país, que este gobierno de El Salvador, este segundo gobierno del FMLN, en este año va a terminar pagando 850 y un poco más de millones de dólares en razón de la deuda que hay que pagar después del presupuesto de educación. Pero, diputado, es el presupuesto de la deuda que hay que pagar. Pero ¿cómo interpreta entonces usted, por ejemplo, los análisis de analistas y de algunos sectores políticos que hablan, bueno, que el gobierno necesita en realidad ya no 1.200, sino 1.700 millones de dólares de forma urgente para poder solventar compromisos que tiene que solventar en este 2016? Mire, de hecho, digamos, el gobierno de El Salvador, pues tiene las cuentas claras, las cuentas bien hechas, y no está trabajando con números pues inventados. De hecho, y eso, digamos, traía unas notas, unas pequeñas notas, que simplemente quiero mencionar. El país tiene un ingreso mensual de 323.5 millones de dólares, ¿verdad? Esto se va teniendo mes a mes, de tal manera que, digamos, se cuenta con eso. Luego, el país necesita, para poder cubrir estos gastos digamos, de septiembre a diciembre, 428 millones de dólares, para lo cual necesita, digamos, necesita ingresos, que puede ser por venta de letes, de 162 millones en octubre, 106 millones en noviembre y 160 millones en diciembre. Este es el monto, digamos, total que el gobierno necesitaría, o mensual, que el gobierno necesitaría estar vendiendo mes a mes. Y luego quedaría todavía un déficit, y estoy hablando precisamente con los números, Manuel, no con números falsos o inventados, un déficit de 177 millones que hay que cubrir. Estos son los números que el gobierno tiene, que el gobierno está manejando, y que el gobierno tiene que hacer esfuerzos precisamente por cubrirlo. Y, digamos, si tuviéramos una actitud positiva por parte de Arena, la mejor manera de poder cubrir estos gastos precisamente es a través de un acuerdo entre el gobierno y la oposición, entre Arena, Gana, PCN, PDC, por supuesto el FMLN, todos los partidos políticos apoyando al presidente de la República. Digamos, esta es la situación que nosotros estamos enfrentando, y quiero decirle, esta es la primera opción, Manuel, la opción del acuerdo del pacto fiscal. Pero también el gobierno está haciendo sus esfuerzos, y por supuesto que los va a seguir haciendo, por colocar las letes que les permitan solventar esta situación. Ahora bien, pero ¿hasta qué punto estarían, por ejemplo, ustedes dispuestos a ceder en un diálogo con el partido Arena? Mire,
de hecho nosotros, el gobierno lo ha dicho, los representantes del gobierno lo han manifestado en diversas ocasiones. Precisamente nuestro gobierno, el partido, ha estado dispuesto a negociar, porque eso es precisamente la política. No podés mantener una postura cerrada, porque entonces no llegas a ningún acuerdo, entonces tenés que abrirte a la posibilidad de encontrar acuerdos, tenés que ceder, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra actitud en ese sentido es positiva. Hemos dicho nosotros que estamos abiertos a negociar una normativa, una ley de responsabilidad fiscal que permita, digamos, de alguna manera, por decirlo de esa forma, ordenar gastos, ordenar ingresos, ordenar el marco general que permita a este gobierno, particularmente a este gobierno, orientar, digamos, los gastos para este año y posiblemente para los siguientes años. Toda esa actitud positiva por parte del gobierno la ha habido y la sigue habiendo, ¿no? Pero, Manuel, lo que nosotros vimos ayer es un condicionamiento definitivamente agresivo, como dando órdenes al gobierno central. Y eso es lo que esperaríamos nosotros, que se deje esa actitud y que en lo concreto podamos dialogar para darle salida a esta situación. ¿Consideran ustedes que si el Partido Arena, por ejemplo, cambia de actitud? Porque en la Asamblea Legislativa, incluso a nivel de la fracción, hemos escuchado pues, declaraciones bastante fuertes al hablar de temas fiscales. E incluso, por ejemplo, ellos hablan de que octubre pues, es una fecha fatídica para el gobierno, en el sentido de que poder caer en esta situación de impago. Y hablan pues, de la urgencia de los acercamientos. Y ayer, bueno, se esperaba ya que con definir el liderazgo de Mauricio Interiano en el Partido Arena, la situación cambiara, pero ustedes definitivamente no aceptan la posición que él pues, planteó en el discurso de toma de posesión. Sí, es bueno Manuel, repetir lo que decíamos al principio. El gobierno de la República de El Salvador, el FMLN, quiere darle continuidad al diálogo y está listo a darle continuidad al diálogo para encontrar solución a este problema de las finanzas públicas. Eso es lo primero. Pero lo segundo, que también es bueno, es que no se puede ir a un diálogo, no se puede ir a digamos, a un encuentro, a una mesa, condicionado por una actitud, por un posicionamiento agresivo que te está diciendo, que te está condicionando. Arena debe de entender de que aún con estas circunstancias pues que están, no pueden ellos simple y sencillamente dar órdenes como estuvieron acostumbrados en gobiernos anteriores de tratar al país como que si fuera su hacienda, su empresa. Las cosas han cambiado en El Salvador. Definitivamente no pueden actuar de esa manera y esta forma. El señor Interiano debe de entenderlo de esta manera clara. Tiene que haber una actitud positiva en este tema del diálogo. Nosotros, insisto, estamos abiertos a llegar a acuerdos, por supuesto, cediendo con Arena desde el gobierno como partido político, pero con este tipo de posturas públicas se complican las cosas. Más bien el lenguaje complica las cosas.
Pero desde su punto de vista, Medardo, ¿qué tan grave es la situación fiscal del país? Porque, como le decía, hemos escuchado, por ejemplo, análisis sobre la situación del país. Sabemos que el gobierno tiene desde febrero, tiene una petición de 1.200 millones de dólares en bonos en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Hasta ahora, pues, no ha existido ningún avance, pero los mismos economistas dicen que aunque se apruebe esa emisión de bonos por 1.200 millones, solo se pondría pues un calmante a un problema que es mucho mayor. Y decían, a la vuelta de un año más, pues se va a necesitar una nueva emisión de bonos. Pero me gustaría conocer su punto de vista. ¿Cómo ven ustedes la situación y qué tan grave es desde ustedes que tienen pues información de cómo está funcionando el gobierno? Vea, Manuel, y esto al pueblo salvadoreño nosotros lo hemos venido planteando, ¿no? De hecho, El Salvador, aunque tiene una situación, digamos, positiva, buena en el campo de la economía nacional, que eso es bueno decirlo, en el campo de la economía nacional, sí el gobierno como tal, el Estado, el gobierno, tiene problemas de finanzas, tiene problemas de sus finanzas públicas. Bueno, y yo creo que todos nosotros sabemos cómo la Sala de lo Constitucional impidió durante un año y luego recientemente sancionó que el gobierno no iba a poder tener acceso a esos 900 millones de dólares, más otras sentencias que le quitaban fondos al gobierno. Arena, la Sala, han venido quitándole fondos, posibilidades al gobierno. De tal manera que sí es bueno recordar eso, Manuel, y decirle, claro que la situación de las finanzas públicas no es algo, digamos, que nosotros, digamos, no hay problema, no hay dificultades aquí para enfrentar esta situación. Claro que sí, para terminar el año se necesita que ingresen a caja fondos, se necesita eso. Y el gobierno y el FMLN estamos claros que el camino, el mejor camino que el país debe de tener, que el pueblo salvadoreño debe de tener, es precisamente este camino del acuerdo, del diálogo entre la oposición que tiene la llave en la Asamblea Legislativa, Arena, particularmente Arena, pero también los otros partidos de oposición y el gobierno y el FMLN. Es decir, ese es el camino que debemos nosotros de privilegiar y en eso nosotros no estamos, digamos, ocultando esa realidad. Pero también, Manuel, nosotros debemos de decir, esto tampoco es de aceptar, ¿verdad?, una actitud prepotente por parte de la oposición. No se puede aceptar, digamos, que Arena tenga la pretensión de cogobernar de ahora en adelante a través de las finanzas públicas. Eso es algo que debe de tener claro Arena. No puede haber esa salida porque, ¿cómo se llama?, el gobierno de la República debe de tener, ¿cómo se llama?, sus propios espacios para poder darle continuidad a la ejecución de su plan quinquenal. Diputado, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero también les invitamos a ustedes a que nos dejen sus comentarios y sus interrogantes a través del 76971235, el número que tenemos habilitado. Esa es nuestra cuenta de WhatsApp. Agréguenos a sus contactos e interactúe con nosotros a través de este espacio. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana tenemos como invitado aquí en la entrevista de Hechos AM al secretario general del partido FMLN, al diputado Medardo González. Estamos hablando sobre la situación fiscal del país, estamos hablando sobre esos posibles acercamientos políticos que permitan una salida a los graves problemas financieros que existen en este momento. Medardo, desde su punto de vista, ¿cuál es el origen de esta crisis que está enfrentando El Salvador? Porque hasta ahora hemos escuchado, bueno, que las emisiones de bonos no se dieron, hemos escuchado, por ejemplo,
que hay una cantidad de proyectos que fueron paralizados por la Sala de lo Constitucional, pero me gustaría que me dijera usted cuáles consideran o identifican ustedes como las causas del problema de fondos que tiene en este momento el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. ¿Cómo no, Manuel? Hay algo que nosotros también venimos diciendo, explicándole a la población salvadoreña, y es que hay causas, digamos, de fondo que traen historia y que dan como resultado este tipo de situaciones. El Salvador es un país con una alta tasa de evasión fiscal, es decir, de personas naturales, de empresas que no le pagan sus impuestos al gobierno central. Y el dato que yo he conocido, trabajado precisamente por profesionales, es que supera los 2.000 millones, 2.100 y tantos millones de dólares que no ingresan a la caja del Estado. Por esta razón, también nosotros tenemos, por otro lado, además de la evasión y de la elusión, también tenemos el tema de la mora, es decir, precisamente el del pago de impuestos al Estado, que hoy precisamente está ahí por los 470 millones de dólares que no han ingresado. También, bueno, nosotros tenemos esta sentencia de la Sala de lo Constitucional que han venido afectando a las finanzas públicas y que solo precisamente la emisión de bonos son de 900 millones de dólares más otra cantidad importante de fondos. La última vez que conversábamos, usted nos decía 1.088 millones eran los que decía que había paralizado la Sala de lo Constitucional. 1.088 millones. Vea, de hecho, yo quiero decirle que en esta actualización de datos, precisamente, digamos, solo los bonos suman 900 millones de dólares más otra cantidad de dineros y de fondos que no ingresan precisamente por esta sentencia. Ese puede ser precisamente, y si ese dije, tendrá que ser el dato con respecto a esto. Luego también es bueno decir que nosotros estamos pagando como país, como El Salvador, una deuda pública. Este año nos toca pagar 850 millones de dólares, un poco más de 850 millones, y quiero decirle que de esta deuda que se está pagando, Manuel, más del 70% corresponde a pago de la deuda que nos dejó precisamente, que nos dejaron los 4 gobiernos de Arena. Es decir, no es cierto que sean estos 2 gobiernos del FMLN los que están, digamos, de manera exclusiva o principal endeudando a nuestro país, El Salvador. También, Manuel, es importante decir que cuando Arena asumió en su primero y en su segundo gobierno, pues Arena privatizó el patrimonio de nuestro país, de tal manera que no hay ingresos, digamos, de las empresas. Nosotros tenemos el caso de la venta de Antel, de las distribuidoras de energía eléctrica. Tenemos el caso que hemos estado discutiendo recientemente y que hoy precisamente nos provoca deuda, que es el caso de la privatización de las pensiones, que al Estado le toca pagar casi 600 millones de dólares este año, porque son los privados los que se llevan las ganancias y al Estado, es decir, a todos nosotros nos toca pagar esos 600 millones de dólares. Todas esas, Manuel, son causas, son orígenes precisamente de esta situación fiscal.
si nosotros tuviéramos resueltos de una manera decente, de una manera patriótica, beneficiando precisamente no al gobierno, sino beneficiando al pueblo salvadoreño, si nosotros tuviéramos esos ingresos, entonces pudiéramos nosotros resolver de una mejor forma la problemática nacional que tanto necesitamos nosotros para poder avanzar hacia un país desarrollado, que es precisamente el propósito que nosotros buscamos. Manuel, este es el tipo de situaciones, quiero decirle, bueno, nosotros seguimos viendo que el tema de las pensiones es un tema difícil, que no podemos nosotros seguir cargando con él. El FMLN, y en este caso digo el FMLN, quiere insistir en que se vuelve urgente aprobar las reformas del sistema previsional en la medida en que nosotros mantengamos esta actual el actual ley sistema de como pensiones. está. En esta medida nosotros vamos a estar acumulando una deuda de 500, 600 millones de dólares anuales. Es decir, hay toda una causa estructural, Manuel, que nosotros deberíamos de ir desmontando, deberíamos de ir quitando. Claro, si nosotros tuviéramos, digamos, compartiéramos visiones con la oposición, si compartiéramos algunos aspectos de toda esta situación, podemos ir de lo poco a lo bastante avanzando para ir mejorando la situación. Bueno, pero decirle, por ejemplo, Manuel, el tema del contrabando, el tema de las fronteras, ¿qué pasó? El Ministerio de Hacienda puso unas máquinas de láser para controlar. Los camiones se fueron a la huelga. Hubo una situación prácticamente de crisis y no pasó aquella situación. Bueno, pero todas estas leyes que han pretendido mejorar la situación precisamente se han venido abajo. Pero hemos visto, por ejemplo, acercamientos que han permitido, por ejemplo, la semana anterior la elección del Consejo Nacional de la Judicatura, la elección de la nueva Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, pero obviamente siempre en estas situaciones, cuando hay acuerdo entre los partidos mayoritarios, siempre hay un poco de inconformidad, por ejemplo, de otros actores que también están en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el PCN y el PDC, ellos decían que no estaban de acuerdo, por ejemplo, en la forma en que se dio esta elección, incluso ellos hablaban de que lo que había existido ahí es un reparto. Bueno, usted es diputado, ¿cuál es la situación? ¿Qué les dice, por ejemplo, a estas personas que están hablando de esto y que están poniendo pues en duda de cómo se dio la elección de los consejos, del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Procuraduría? Bueno, yo lo que quiero decir es que nosotros como partido, como FMLN, pues estamos satisfechos de este logro, de este acuerdo, de esta elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura y el nombramiento de la nueva Procuradora. Creemos nosotros que ya era una deuda que veníamos cargando y que había pues una actitud crítica por parte de la ciudadanía al no nombramiento digamos la posición la posición también del partido del PCN y del PDC haciendo críticas, haciendo señalamientos al respecto de la no elección, ¿verdad? Ahora, digamos, hemos conocido este planteamiento por parte del PCN, señalando y haciendo esta crítica. Nosotros, nada más quiero recordar aquí a los televidentes o decirles que se compartía en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, se compartía que
el PCN también había, por supuesto, tenido la posibilidad de conocer a todos los candidatos, de entrevistarlos. Todo el mundo estuvo en esa subcomisión, todo el mundo tuvo también la posibilidad de proponer, de decir, bueno, creemos que estos son las personas que, según nuestro criterio, cumplen los requisitos para ser miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. También el PCN lo hizo, de tal manera que yo quiero decir que, bueno, que simple y sencillamente yo respeto esta postura del PCN, pero públicamente tengo que decir, bueno, hemos cumplido con un procedimiento en el Parlamento, en los parlamentos, las cosas así funcionan, no son de otra manera. Hay votos, hay mayorías y hay minorías, y mire, si no se hace esfuerzo, no se llega a acuerdo. Nos hemos tardado prácticamente un año para nombrar Consejo Nacional de la Judicatura, así que yo creo que ya era tiempo. ¿Considera usted que ahora sí la Asamblea pues se ha documentado toda la información y que no se corre el riesgo de que se presente otra demanda y que, bueno, se declare inconstitucional una elección que ha tardado tanto tiempo, ¿no? Bueno, nosotros, todo el mundo estuvo muy atento a que todas estas personas, todos estos profesionales cumplieran con los requisitos, y precisamente uno de los requisitos que ahora está clarísimo, que es que no debe de pertenecer, no debe estar inscrito en ningún partido político. Nosotros, que ha sido, digamos, como el señalamiento, la causa fundamental de destituciones por parte de la sala a anteriores funcionarios del mismo consejo, se ha llenado pues ese requisito. Esperamos nosotros que no haya dificultad, digamos, que no haya señalamientos por parte de la Sala de lo Constitucional, lo mismo que en el nombramiento de la Procuradora General, la Procuradora de Derechos Humanos. Bernardo, hay otras situaciones que me gustaría que usted nos diera pues su opinión. En las últimas semanas hemos visto nuevas protestas de organizaciones sociales contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No ha faltado quien diga que, bueno, detrás de esas organizaciones sociales pues está el partido FMLN. Me gustaría que usted, como secretario general, nos diera pues su punto de vista sobre esta situación que está ocurriendo. Bueno, yo pues definitivamente que lo que debo de dejar claro es que no es el FMLN. Nosotros tenemos una posición clara y todo el mundo lo conoce. Nosotros hemos sido siempre claros, hemos sido críticos de las sentencias, de la mayoría de las sentencias emitidas por estos 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pero nosotros, ¿cómo se llama? Pues nos respetamos a nosotros mismos y respetamos también a estos movimientos, movimientos populares, movimientos sociales que tienen su propia naturaleza, que tienen sus propósitos, sus metas, que luchan por mejorar de manera organizada sus condiciones de vida. Los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones que al mismo tiempo que hacen sus esfuerzos por luchar, por mejorar sus condiciones laborales, al mismo tiempo también pues tienen una agenda política. Nosotros respetamos eso, y luego también hay que ver otra cosa. Pues no es en absoluto, no es ningún pecado que la ciudadanía se exprese. Es un derecho más bien de los ciudadanos que expresarse, tanto cuando quiere agradecerle, por decirlo de esa manera, a un ciudadano, o criticarlo, ¿verdad? Y yo quiero señalar que precisamente que
que no pongan el grito en el cielo, ¿no? Si hacen política, si hacen prensa, si van a los medios de comunicación, si sacan sentencias que no son bien vistas por la gente, entonces van a tener este tipo de respuestas. Y en esto termino diciendo, Manuel, que me parece a mí que acusarlos de que son turbas, acusarlos de que son fanáticos, que no tienen control, me parece a mí que es una falta precisamente de respeto de este tipo de personas que se creen intocables, ¿verdad? Que se creen señores y señoras y que ven a los ciudadanos de la calle, a los ciudadanos trabajadores como ciudadanos de segunda. Eso es algo que a mí y a nosotros, los del FMLN, precisamente vemos como algo completamente equivocado. Precisamente hablando de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, hay una que fue emitida el 1 de septiembre y precisamente en esa resolución se hablaba de que el presidente de la República tenía que pedir permiso cada vez que saliera del territorio nacional. Sabemos que en el transcurso de esta mañana, por ejemplo, va a haber una petición en la Asamblea Legislativa para que se dé explicaciones porque el presidente no ha solicitado permiso. Hemos visto que el presidente pues ha estado bien activo en actividades a nivel internacional. Lo vimos que fue a Isla Margarita en Venezuela, una actividad con diferentes gobernantes. También ha ido a Naciones Unidas, a la Asamblea General, y hoy pues se encuentra pues en Colombia en la firma del proceso de paz. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de que se empiece a cuestionar de que el presidente no haya ido a solicitar permiso para salir del territorio nacional? Bueno, primero debo decir que el presidente Salvador Sánchez Serén, pues, digamos, sale del país a cumplir misiones que son, digamos, prioritarias, que son muy necesarias para que nuestro país, El Salvador, pues esté representado en cosas fundamentales, ¿no? Acaba de tener una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, muy importante para nuestro país. Acaba de participar en Naciones Unidas dando una posición. Ahora está allá en Colombia, en Cartagena, entiendo, en el tema de la firma de la paz en Colombia. Nuestro país, el presidente y particularmente el presidente Salvador Sánchez Serén ha sido invitado como un invitado especial, ¿no? ¿Por qué? Por el papel que Salvador Sánchez Serén jugó como firmante de los acuerdos de paz de El Salvador. De tal manera pues que políticamente es algo, digamos, fundamental lo que el presidente hace. Con respecto a este tema ya legal, ¿no? del tema de la sentencia, de los permisos, yo quiero decirle que yo mismo, digamos, me confundí, Manuel, porque creí que la sentencia tenía ese elemento de que le exigía al presidente de la República que cada vez que iba a salir iba a ir a obtener permiso. Pero me explicaban precisamente, me explicaba el propio presidente y me explicaban los abogados de la presidencia de la República que no era, digamos, parte de la sentencia esta exigencia, sino que era parte de un informe, de un comunicado de la sala. De tal manera pues que el presidente no está violentando, no está rompiendo, no está incumpliendo ninguna, digamos, orden, ningún planteamiento de ninguna sentencia de la Sala de lo Constitucional. Vamos a hacer nuestra última pausa, pero ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy y por supuesto con las participaciones a través de nuestra línea de WhatsApp. Bueno, estamos llegando ya a la parte final del espacio de la entrevista de Hechos AM. Como hemos estado conversando,
con el secretario general del partido FMLN, Medardo González, y vamos a conocer algunas de las participaciones que hemos tenido a través de nuestra cuenta en WhatsApp. Ahí nos dicen: a los de Arena no les conviene apoyar al FMLN dando sus votos para aprobar los bonos a favor del pueblo, pues les interesa crear una mala imagen del partido de gobierno ante la nación para ganar las próximas elecciones. Este es un punto de vista de las personas que han estado participando a través de esta cuenta de WhatsApp. Tenemos otro más. Arena quiere que el gobierno llegue a una situación de impago y lo quiere lograr negándole los recursos al gobierno. No les importa a la gente, sino recuperar el poder. Vamos a leer otra participación más de las personas que están, pendientes de los temas que tratamos aquí en Hechos AM. Y dice de la siguiente manera: sí que son cerrados, bien saben cómo tienen el país. ¿Cuál esfuerzo si no hacen nada por el pueblo? Bueno, esos son parte de los comentarios que nos han dejado las personas que están participando en WhatsApp. No sé si tiene usted algún comentario respecto a lo que dice la gente en redes. Sí, cómo no. Creo que esta última intervención es bueno decirla. Creo que el presidente Salvador Sánchez Serén ayer mismo respondía o se manifestaba, ¿no? Diciendo que el gobierno está abierto a la continuidad del diálogo, la necesidad de llegar a acuerdos. Se recordaba también de que el diálogo no comienza hoy, que ha sido nombrada una nueva dirección de Arena. El diálogo viene desde hace meses antes. Precisamente hubo un diálogo frustrado precisamente en el que hubo acuerdos, en el acuerdo de Ataco que precisamente el partido Arena terminó boicoteando. De tal manera pues que la actitud cerrada no es del gobierno, no es del FMLN, más bien a nosotros nos llama la atención este discurso agresivo por parte del señor Interiano y compartir precisamente con los primeros mensajes diciendo que toda esta situación digamos de dificultad de las finanzas públicas tienen un origen que viene, digamos, desde los anteriores gobiernos, como explicábamos, del partido Arena, y que ese es el problema estructural que nosotros tenemos que resolver. ¿Verdad? Hay algo que yo debo de subrayar y señalar: este tema del pago de los 500 millones de dólares en deuda, que cada 600 millones que cada año nosotros los salvadoreños que tenemos que pagar, y unas cuantas empresas o personas se quedan con las ganancias del tema de pensiones, son cosas que no pueden seguir pasando. Así que eso, Manuel, mi respuesta. Medardo, tengo una última interrogante. Yo sé que usted ha dicho que no quiere entrar en un proceso de confrontación a nivel mediático con el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, pero él hizo una serie de críticas la semana anterior donde decía que no estaba de acuerdo con decisiones que está tomando el gobierno, como por ejemplo retirar el subsidio al gas y los subsidios a muchas familias. Me gustaría saber si ustedes ya entablaron con él algún proceso de diálogo y un proceso de alguna conversación para aclarar los puntos que se han dicho a nivel público. Bueno, quiero decirles que nosotros como partido tenemos, por supuesto, una comunicación permanente y hasta diaria con Nayib, con el alcalde Nayib Bukele, comenzando por nuestros compañeros y compañeras, miembros del Consejo Municipal de San Salvador, luego también la dirección del partido, que nos mantenemos, digamos, en constante comunicación. Y yo lo que quiero, Manuel, es subrayar lo que ya he dicho también en otras oportunidades, es que, no quiero entrar en un debate público, definitivamente que sobre el tema de los subsidios que el gobierno precisamente está tomando medidas de focalizar después de hacer mapeos profundos, son temas que el gobierno está llevando de una manera correcta, de una manera adecuada,
y que no están afectando a la población pobre ni a los sectores de la clase media de este país. Eso es algo que se está desarrollando de manera efectiva por parte del gobierno de la República. Bueno, secretario del FMLN, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre temas de país, temas que seguramente van a estar en el centro del debate. Gracias por acompañarnos en este lunes aquí en la entrevista de Hechos AM. Cómo no, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas. Bueno, así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes y les recordamos que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos y aquí en Canal 12 lo que hacemos es exponer ante ustedes esos hechos. Les invitamos a que continúen con nosotros porque ya viene la segunda parte del noticiero.